Vamos a iniciar con la unidad número 7 que se llama análisis de datos. Vamos a aprender a encontrar e interpretar la media, la moda y la mediana de un conjunto de datos discretos. Y para explicar, dice, tendencias y comportamientos al analizar situaciones problemáticas del entorno. Entonces vamos a estar viendo el primer contenido que corresponde a la moda y a la mediana. Y también vamos a ver parte de la teoría de la estadística, que es una variable discreta y una variable continua. Entonces tenemos medidas de tendencia central, se le conocen a la moda, a la mediana y a la media aritmética. En este caso únicamente vamos a ver la moda y la mediana. También los datos cualitativos y cuantitativos. Tenemos por aquí un ejemplo, dice, si hay 4 carretillas y 20 ladrillos, ¿cuántos ladrillos debe llevar cada carretilla para que sea equitativo? Es decir, igual, ¿verdad? Entonces serían, si hay 4 carretillas y le ponemos a cada carretilla 5 ladrillos, pues quedaría exactamente los 20 ladrillos, ¿verdad? 5, 10, 15 y 20. Entonces de esa forma es que quedaría de manera equitativa o igual el reparto de los ladrillos en las 4 carretillas. Vamos a ver qué es la estadística. Dice que la ciencia que recoge datos, los clasifica, los interpreta gráficamente, los ordena en tablas y estudia sus resultados, se llama estadística. Entonces estamos hablando de que es una ciencia que recoge datos, los clasifica y los interpreta gráficamente, y también dice que los ordena en tablas y estudia sus resultados. Entonces la característica que se analiza en todo el proceso estadístico se le conoce como variable, es decir, a lo que nos estamos refiriendo. Y el número de veces que se repite una variable se le denomina frecuencia. Entonces, la tabla de frecuencia es una tabla de doble entrada que la estadística utiliza para clasificar y ordenar la información obtenida. Observa esta, y aquí tenemos un ejemplo. La variable en este caso es bebida favorita. Tenemos una columna de la bebida, de las bebidas favoritas, esa es la variable, y la frecuencia es el número de veces que se repite esa variable. En el caso aquí tenemos que el café, a 9 personas le gusta el café, el chocolate a 4 personas, el agua a 15, la leche a 10, el refresco natural a 10 y otros a 2. Entonces en total han sido 50 personas a las que se les ha preguntado. Entonces esos datos se han ordenado en una tabla de doble entrada, donde en la primera aparecen las variables o la variable, que en este caso es la bebida favorita, y en la segunda columna aparece la frecuencia o el número de veces que esa variable se está repitiendo, ¿verdad? Entonces de las 50 personas, 9 dijeron que les gusta el café. Entonces, y así sucesivamente con los otros tipos de bebidas. Ahora conozcamos los tipos de variables. Tenemos cualitativas, cuando el objeto de estudio se refiere a una cualidad. Estas variables no se pueden cuantificar, por ejemplo, el género masculino y femenino, ¿verdad? O sea, no se les puede dar una cantidad. La ocupación tampoco, no se le puede dar una cantidad, solo se definen por medio de una palabra. En este caso tenemos la ocupación profesor, médico, dentista y así sucesivamente, ¿verdad? Todas las que existen. Entonces todos estos tipos de variables son cualitativas. Ahora, vamos con las cuantitativas. Son cuantificables, es decir, que se refieren a cantidades, por ejemplo, el número de hijos, la edad, el peso, la estatura, etcétera. Entonces, estas pueden ser dentro de las cuantitativas. Tenemos otras variables que son las discretas y las continuas. Entonces, una variable cuantitativa discreta son aquellas cuyas categorías solo pueden ser contadas en números enteros. Por ejemplo, cantidad de hijos de una persona. 2, 3, 4 y 8, ¿verdad? Porque obviamente la cantidad de hijos no puede ser un hijo y la mitad, ¿verdad? Eso sería ilógico. Entonces, por esa razón son discretas. Ahora vamos con las variables cuantitativas continuas. Son aquellas cuyas categorías pueden ser medidas como peso, estatura, tiempo, temperatura, entre otros. Por ejemplo, la estatura, que puede ser de 1.26 metros,
1.57 metros o 1.32 metros. Entonces, eso significa que las cuantitativas continuas se pueden medir con números decimales, en cambio las discretas solamente con números enteros. Esa sería la diferencia. Entonces, en el caso de las variables cuantitativas tenemos dos tipos, repito, las discretas que solo se pueden medir con números enteros y las continuas que se pueden medir con números decimales. Tenemos la moda, es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta también se le llama como frecuencia únicamente. Entonces, de otra forma, es el dato que se repite más. Por ejemplo, veamos las ventas de zapatos de estos almacenes. Aquí, pues, realmente no hay una tabla, pero sí los datos están de manera ordenada, ¿verdad? No el número de calzado, estas son las tallas 38, 39, 40, 41, hasta la talla 45. Y abajo tenemos el número de pares que se han vendido según pues cada talla. Entonces de la talla 38 se han vendido 16 pares, de la 39 21 pares, de la 40 30 pares, de la 41 35 y así, ¿verdad? Entonces el número de calzado más frecuente es el 41. ¿Por qué? Porque de la talla 41 se han vendido 35 pares. O sea, esta es la frecuencia. El número de pares que se han vendido es la frecuencia y la variable es el número de calzado que se ha vendido, ¿verdad? Entonces, pero acá tenemos las diferentes tallas. Acá no nos vayamos a confundir. Estas son las tallas de los zapatos. Va desde la talla 38 hasta la 45. Y los datos que tenemos abajo donde dice número de pares vendidos, acá es la frecuencia de cada talla. O sea, el número de pares que se ha vendido por cada talla. Entonces, ese es el dato o la columna que nos va a interesar y verificar cuál es el dato mayor. En este caso nos podemos dar cuenta que de todos esos números que tenemos de manera horizontal, el 35 es el mayor, entonces corresponde a las tallas vendidas de 41, a la talla 41 que se ha vendido. Entonces, por eso dice acá que el número de calzado más frecuente es el 41, talla 41. Lo compran, dice, 35 personas. Entonces, la moda puede no existir si todos los datos tienen igual frecuencia. Eso es bastante importante resaltarlo, ¿verdad? Es decir, si todos fueran 35 aquí, por ejemplo, entonces no puede existir porque serían todos los datos tendrían la misma frecuencia. Ahora, también hay el caso cuando puede ser unimodal, si es única, ¿verdad? Como en este caso, o sea, solamente hay una moda, un dato que es el mayor. Entonces, o puede también ser bimodal, es decir, si existen dos modas. Si por ejemplo también hubiera un 35 acá en lugar de 10, digamos que hubiera 35 ahí y acá en lugar de 10 hubiera 35, entonces ahí sí sería, este ejercicio sería bimodal, tendría dos modas. La mediana de un conjunto de datos es un valor tal que muestra el valor central de esa distribución, es decir, muestra el 50% de los datos. Dice, observa este ejemplo cuando el total de datos son impares. Hay dos casos. En la mediana podemos encontrar fácilmente cuando tenemos un número de datos que son impares, es decir, números, digamos, si nos dan solamente 3 datos, si nos dan 5 datos, si nos dan 7 datos, 9, 11 y así, ¿verdad? Todos los números impares. Entonces nos dan este ejemplo. Las tallas en centímetros de 11 patinadores son, y están todas las tallas. En primer lugar tenemos que ordenar los datos. Ordenarlos siempre, yo les aconsejo que lo hagan de menor a mayor, ¿verdad? Entonces el dato menor es 150, luego el siguiente menor es 153. Si se repite, pues se escribe el número de veces que se repite. En este caso hay 253. Hay un 155, luego 157, 162, 164 y así. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. Luego, en segundo lugar, el dato que queda en el centro es 162. ¿Qué significa eso? Yo voy a contar después de que ya los ordené. Hasta acá tengo 5 números. Este es el sexto número, el séptimo, el octavo, el noveno, el número 10 y el número 11. Entonces, hasta acá tengo 5 datos. Este es el sexto dato. Este es el dato que me queda en el centro. ¿Por qué? Porque de aquí para allá también hay 5 datos. Entonces, lo que hacemos es verificar cuando tenemos cifras o series de números impares. Por eso es importante, ¿verdad? Verificar si son pares o impares. En este caso son 11 datos. Entonces, el número que me queda en el centro, ¿verdad?
es el 162. Entonces por eso dice ahí que la mediana es 162. Entonces de manera sencilla se encuentra la mediana cuando tenemos un número de datos impares. Ahora tenemos un ejemplo cuando el total de datos es par. Si se incorpora, dice, otra patinadora que mide 1,71 centímetros, la mediana es la media aritmética de los dos valores centrales. Es decir, tenemos también la misma serie de datos, pero le vamos a agregar el 171 metros, ¿verdad? Que es el que está acá. Ese no lo teníamos en la serie anterior. Entonces lo que hacemos es, de la misma forma, vamos a tomar los dos datos que nos queden al centro, que en este caso es 162 y 164, lo que se hace es sumarlo y dividirlo entre 2. Esa es la mediana. La media de esos dos datos, es decir, la suma de esos dos datos y la división entre 2 de esos datos, tiene que darnos la media aritmética. Entonces, esa media aritmética es la respuesta de la mediana en este ejercicio. Entonces, de esa forma se resuelve. En ese caso nos da al sumar 162 entre 164 y luego dividirlo entre 2, eso nos da 163 centímetros